Bienvenidos, lo prometido es deuda. Ya dijimos la semana pasada que había mucha tela que cortar. ¿Quién decidió cuáles eran los libros inspirados por Dios que deberían formar parte de lo que conocemos ahora como nuestra Biblia? ¿En qué criterios se basaron? ¿Qué hay acerca de la profecía bíblica? ¿Qué podemos decir de los autores bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento? Estas y muchas otras preguntas es lo que vamos a ver en este programa. Y como siempre, por favor, deja tus comentarios, deja tu saludo, dale un like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y todos estamos viendo de nuevo en esta segunda parte. Lo veis ya allí en vuestras pantallas. Bueno, Manuel, queremos saludarte de nuevo, preguntarte cómo estás y como no, agradecerte, como decía antes, por tu tiempo y por este espacio también que nos das. Gracias, pues muy bien, gracias a Dios y como siempre bendecido por estar aquí, agradecido también y nada, dispuesto para seguir aprendiendo y que el Señor nos ministre por medio de esta palabra. Muy bien, pues hablando de la palabra, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Dios se ha revelado a través de la creación, como ese Dios creador poderoso. Dios se ha revelado a través de la conciencia moral, como ese Dios legislador y juez. Dios se ha revelado a través de la persona de Jesucristo como ese Señor y Salvador. Y cómo no, Dios se ha revelado de una manera muy especial por medio de su palabra. Así que, volviendo a la Biblia, tomándola como palabra de Dios, en este enfoque apologético que estamos dando sería la segunda parte. Yo comenzaba con algo de manera muy directa. ¿En qué momento se conformó definitivamente lo que conocemos como el canon bíblico, la Biblia? ¿Quiénes fueron los que escogieron o decidieron qué libros eran inspirados y cuáles no eran inspirados? ¿En qué criterios se basaron? ¿Cómo podemos asegurarnos y confiar y descansar que lo que hoy tenemos son aquellos libros que Dios inspiró y que Dios en su soberanía, sabiduría y, como no, también providencia, pues decidió y ha preservado a lo largo del tiempo? Así que, Manuel, te he lanzado así una pequeña batería de preguntas, pero que todas van hacia lo mismo, hacia el canon bíblico, lugar, motivos, quiénes, criterios. ¿Qué es lo que qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, esta es una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta. Y bueno, comenzar diciendo que, pues algo muy básico, ¿no? La colección de los libros inspirados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es lo que se llama o se conoce como el canon bíblico, ¿no? Esta palabra canon es un término griego que se utilizaba y se utiliza para describir un criterio, una norma o una regla para medir. Entonces, al principio, la Iglesia primitiva lo aplicaba como la denominada regla de la verdad o la regla de fe. El canon era la regla de la verdad o la regla de fe. Y estos términos se referían al patrón de la enseñanza apostólica transmitida a la Iglesia para distinguirla de otra literatura que también era cristiana, pero que no era inspirada. Claro. Entonces, con el transcurso del tiempo, fue utilizado este término para referirse únicamente a la lista de escritos que habían obtenido reconocimiento en la Iglesia como Sagradas Escrituras. Claro. Hubo dos concilios principalmente los que se fijaron las listas de los libros del canon del Nuevo Testamento. Permítame explicar muy brevemente lo que es un concilio, por si alguien no lo sabe. Sí, por favor. Es una reunión de autoridades eclesiásticas que se realiza para tomar decisiones dogmáticas trascendentes. Entonces, como digo, hubo dos concilios. Uno fue el concilio de Cartago en el año 393 y otro fue el de Hipona en el año 397. En estos dos concilios se fijaron la lista de libros que componen el Nuevo Testamento tal y como la conocemos hoy. Cabe destacar que el papel de los concilios fue el de ratificar el uso previo y consenso que ya existía sobre la mayoría de los libros que conforman el canon del Nuevo Testamento desde el siglo II, como por ejemplo la evidencia de los comentarios de Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano y el famoso códice Muratorio, también conocido como Fragmento de Muratori,
el cual es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Así Entonces, es. hablando sobre el testimonio de estos tres eruditos del siglo III que hemos mencionado, ya casi en sus postremerías, el teólogo, el eminente teólogo estadounidense Everett F. Harrison explica, leo textualmente, el testimonio unánime de estos tres testigos de un periodo cercano al final del siglo II es suficiente para establecer que existía un cuerpo de escritos normativo reverenciado por toda la Iglesia. Por tanto, la selección no fue arbitraria. Cada uno de los libros debía cumplir determinados o ciertos criterios. Claro. Si te parece, pues los vamos a enumerar así muy rápidamente. El primer criterio... ¿Sí? No, adelante. No, simplemente quería resaltar que para mí es muy importante que estos concilios no inventaron nada y no fabricaron nada. Como bien has dicho, ellos ratificaron, avalaron de manera formal lo que ya desde el siglo II, es decir, desde esa primera generación bueno, pues estamos hablando de Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, y los que tú has citado, ellos ya consideraban la mayoría o todos estos libros que formaron el canon como palabra de Dios. Y eso es pues muy importante. Y nos comentabas acerca de los criterios, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos y que sin lugar a dudas muchos nos van a hacer o nos han hecho ya, de hecho. Sí, bueno, pues había varios criterios que debían cumplir estos escritos, como decimos. El primero de ellos era estar en conformidad con la regla de fe de la que hemos hablado anteriormente. Para saber si se ajustaba a esta regla de fe, debía responder a la pregunta: ¿se ajusta el libro a la ortodoxia, a la verdad cristiana reconocida como normativa en las iglesias? Claro. Esta respuesta a esta pregunta era muy importante para considerar a un libro como parte de ese canon bíblico, ¿no? Entonces, el valor de un libro era medido en términos de su testimonio auténtico de la vida y enseñanza de Jesús que contenía. Tenía que coincidir con una correcta doctrina cristiana y tener el poder de edificar a los creyentes en la fe. Que aquí, Manuel, perdona, que aquí tiene que ver mucho lo de la tradición. Tenía que seguir con esa... Y a veces nosotros oímos palabra tradición como evangélicos o protestantes y inmediatamente la tachamos. No, la tradición es súper importante y tenía que continuar con esa traditas, con aquello que se había transmitido generacionalmente por parte de Jesús a los apóstoles y sucesivamente. Efectivamente. El segundo criterio que tenía que cumplir era lo conocido llamado como apostolicidad. Y respondía a la pregunta: ¿fue el escritor del libro un apóstol o tenía contacto inmediato con los apóstoles el escritor del libro? Claro. Entonces, todos, excepto unos pocos escritores del Nuevo Testamento, fueron testigos oculares de los hechos que registraron. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Claro. Aunque no fueron testigos oculares, por ejemplo, Lucas recibió, sin embargo, su información de Pablo y de numerosos testigos, mientras que Marcos, que fue otro testigo que no fue ocular directamente, recibió su información de Pedro, el apóstol Pedro, quien fue un testigo tremendamente y presentemente ocular, ¿no? Santiago y Judas estuvieron estrechamente asociados con los apóstoles en Jerusalén y fueron probablemente hermanos de Jesús, lo cual los hizo también testigos presenciales, ¿no? Claro. Podemos estar seguros de que todos los libros del Nuevo Testamento cumplen esta norma de apostolicidad. Y el tercer criterio por el que debían pasar como una especie de criba los libros del canon del Nuevo Testamento es la catolicidad. Y no nos debemos escandalizar de este término, catolicidad, porque, bueno, católico viene del griego katolikos y significa universal. Claro. Así es que todos somos católicos, ya que esta palabra hace referencia al cristiano universal, ¿no? Claro. Pero no todos somos católicos romanos, que es la deriva que tomó parte de la Iglesia y que compone lo que hoy conocemos como católicos romanos, ¿no? Claro. Entonces, la catolicidad debía responder a la pregunta: ¿tuvo el libro una aceptación y un uso generalizado y continuo por las iglesias en todas partes?
Bueno, pues al considerar el gran acuerdo que rodea el canon de las Escrituras, los eruditos han dicho lo siguiente, y leo textualmente: el hecho de que sustancialmente toda la Iglesia llegó a reconocer los mismos 27 libros como canónicos es notable cuando se recuerda que el resultado no fue inventado, como tú decías anteriormente, ¿no? Todo lo que las distintas iglesias en todo el imperio podían hacer era dar testimonio de su propia experiencia con los documentos y compartir cualquier conocimiento que pudieran tener acerca de su origen y carácter. Cuando se tiene en cuenta la diversidad de orígenes culturales y la orientación de los elementos esenciales de la fe cristiana dentro de las iglesias, el común acuerdo acerca de qué libros pertenecían al Nuevo Testamento sirve para sugerir que la decisión final no se originó exclusivamente en el nivel humano. Tremenda declaración y muy aclaratoria esta que acabamos de leer. ¿No te parece, Fernando? Claro, y fíjate lo que nos acabas de exponer, que es extraordinario. Solamente es desde el punto de vista humano, criterios objetivos. A esto hay que añadirle los aspectos espirituales. Me estoy refiriendo a la oración, cómo todos estos hombres en estos concilios fueron guiados por medio del Espíritu Santo a través de la oración para elegir correctamente cuáles sí, cuáles no. Pero más allá incluso de la oración tendríamos que añadir un aspecto que es la soberanía y la providencia de Dios para obviamente decidir y elegir, y por otro lado para preservar y para guardar. Así que aparte de todos estos aspectos humanos, terrenales, objetivos, hay que añadir la oración, la guianza o la dirección del Espíritu Santo y la soberanía y la providencia de un Dios todopoderoso, capaz obviamente de establecer y también de preservar. Así importantísimo lo que acabas de decir, porque es la evidencia sobrenatural de que estos escritos efectivamente eran inspirados por Dios y por tanto podían pertenecer a ese canon bíblico del que estamos hablando. Así que no es de extrañar obviamente que la Iglesia le diera tantísima importancia, y más bien yo creo que podremos decir Dios llevando y guiando a la Iglesia para darle la importancia que tiene la palabra y conformar este canon, conformar todos estos libros que componen la Escritura. Un libro que ha tenido una influencia, un libro que ha tenido una relevancia y que tiene un impacto. Vemos cómo a través de la Biblia derechos en cuanto a razas, en cuanto a género, en cuanto a edades, sean niños o ancianos, en cuanto a la vida, en cuanto a la literatura, en cuanto al arte, la pintura, la escultura, es decir, la ciencia, el desarrollo científico, lo vemos también en la época de la Reforma y más adelante. Al punto donde yo quiero llegar es que la Biblia ha tenido un impacto y ha tenido una influencia tan grande en el mundo que te hago una pregunta. ¿Podríamos llegar a afirmar que no podríamos comprender el mundo tal y como lo conocemos hoy en día al margen de la Biblia, al margen del impacto que la palabra de Dios ha tenido a lo largo de toda la historia del hombre, Manuel? Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Fíjate, desde la fundación de la civilización occidental hasta la crisis del Medio Oriente, la Biblia es la clave para comprender los orígenes tanto de estos como de otros acontecimientos importantes. Es verdad. La Escritura ha alterado poderosamente la vida de personas y naciones enteras. Resulta extraordinario que la Biblia haya sobrevivido a los intentos de desacreditarla. La Biblia ha sido prohibida, quemada, menospreciada. No obstante, ha durado más que todos sus opositores. Incluso en nuestros días, si me permites, ayer leía una noticia en el periódico La Razón que me produjo una gran consternación. Era una noticia en la que se contaba el brutal asesinato de 9 cristianos tras quemar una iglesia en la localidad nigeriana de Damia. Y explicaban en la noticia que los asesinos fueron ISIS, y que explicaban también que el objetivo de ISIS es acabar con la cruz de Cristo y con la fe y práctica del cristianismo. El ISIS, que estaba escondido y amedrentado como los cobardes asesinos que son,
está reviviendo por la retirada de tropas americanas de la zona de Oriente Próximo. Entonces, hasta en nuestros días se está tratando de desacreditar y de acabar con la Biblia y con el cristianismo, ¿no? Los escépticos a menudo desafían las evidencias a las que estamos haciendo referencia, diciendo que muchas personas y sociedades han acogido la Biblia sin ver resultados positivos. Un ejemplo común son las comunidades cristianas a lo largo de la historia que han acogido el racismo y han demostrado poca preocupación por los pobres y necesitados. Esta crítica es definitivamente justa. Sin embargo, esta crítica ignora el hecho de que Jesús mismo predijo que muchos de los que profesan seguirle no obedecerían fielmente sus enseñanzas. Y también obvia el hecho de que fue desde el seno de la cristiandad en el siglo XIX que se luchó para abolir la esclavitud, con William Wilberforce al frente, entre otros, ¿no? En la parte nuestra continental, en la parte, digamos, de América, pues tenemos Lincoln y todo lo que fue todo ese movimiento abolicionista, claro, por supuesto. Y eso es propiedad o pertenencia al seno de la cristiandad. Efectivamente. Entonces, la Biblia proporciona una revelación atemporal de la naturaleza de Dios y de la humanidad. Sus mandamientos continúan siendo la mejor guía para el comportamiento humano. Los escépticos han descartado las leyes como simple sentido común, pero la historia ha demostrado nuestra tendencia hacia el mal y la necesidad de refrenarlo. El último principio fácilmente podría denominarse como real. Es como mirarse al espejo. Nos muestra exactamente cómo nos vemos. La Biblia ha mostrado la imagen real de la humanidad, buena o mala, a través de la historia. En la Biblia se cuentan las historias de las personas más fieles a Dios que pecaron, tal como sucedieron, sin encubrir las partes desagradables o cambiarles detalles para esconder las manchas. Entonces, la Biblia cuenta la historia de personas reales con una vida real. También dirigió a los autores para asegurarse de que sus palabras se conectaran con una historia más amplia, la cual está planeada para la gente de todas las generaciones. Los diferentes libros de la Biblia traducen la verdad de Dios a una vasta variedad de contextos y situaciones culturales. Nómadas orientales antiguos, en Éxodo, cosmopolitas occidentales en Romanos, griegos en Corintios, con predominancia de la fe en 1 y 2 de Samuel, y también hostiles a la fe, como es el caso del libro de Esther, ¿no? O postmoderno, como Eclesiastés, o artístico, como en Salmo, muy bueno, entre otros, ¿no? Por lo tanto, los cristianos, de virtualmente cualquier contexto y perspectiva cultural, pueden identificarse profundamente con múltiples libros de la Biblia. Sí, me ha encantado los ejemplos que has dado de cómo diferentes libros de la Escritura también están dirigidos y tienen la capacidad, la potencia de alcanzar a diferentes tipos de culturas y de perfiles, ¿no? de personas. Y me ha gustado los ejemplos, cómo has hilado libros de la Biblia con diferentes perfiles. ¿Nos podrías dar algún otro ejemplo, incluso más concreto? Porque yo creo que esto ilustra cómo la Biblia es válida para todo hombre, en todo lugar, en toda época. Ajá. Bueno, como un importante ejemplo particular, los occidentales modernos a menudo encuentran las genealogías de Génesis completamente irrelevantes. Normalmente se preguntan por qué Dios habría deseado incluirlas, siquiera en la Escritura, ¿no? Estas se conectan mucho más fuertemente con el flujo lógico de la Epístola de Romanos. Por el contrario, los misioneros que traducen la Biblia a idiomas tribales a menudo descubren que los lectores nativos no encuentran creíbles las historias hasta que se traducen las genealogías. Fíjate. A diferencia de la mayoría de los occidentales, las culturas tribales a menudo recurren al pasado, de manera que las genealogías comprueban la credibilidad. Así es que podemos decir que sí, que es seguro decir que no podemos comprender el mundo en el que vivimos sin entender la Biblia, haciendo referencia a la pregunta que me hacías al principio de esta explicación, ¿no? Y cómo cada parte de la Escritura está puesta y ha sido establecida y puesta allí por Dios con un porqué y un para qué, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Un propósito. Claro, ¿no?
de glorificar a Dios y de revelarse a sí mismo, de, por supuesto, edificar, ¿no?, a los creyentes y, por supuesto, de alcanzar a diferentes personas, como decía antes, ¿no?, en diferentes lugares, en diferentes épocas. Así que todo tiene una razón de ser. Salmo 19, ¿verdad, Manuel? La ley del Señor, la palabra del Señor es perfecta, entendiendo esa palabra perfecta como completa. No le falta nada a la Biblia y no le sobra nada. De hecho, hay serias advertencias de no añadir y de no quitar nada, ¿no?, a todo esto. Pues, Manuel, seguimos en esta visión apologética. Tú has hablado mucho de los detractores, has hablado mucho de los escépticos, has hablado mucho de los críticos, ¿no? Entonces, y has estado mencionando diferentes críticas, dudas que estas personas lanzan o que ponen sobre la mesa para desvirtuar o menospreciar el valor de la palabra en sí e inspirada, ¿no?, por Dios. Y una de estas críticas, Manuel, y te quiero hacer una pregunta, es que muchas veces se argumenta desde estos grupos contrarios al cristianismo y a la fe bíblica, bueno, que en definitiva la Biblia está llena de mitos, Antiguo, Nuevo Testamento lleno de mitos, de leyendas, y que al final todo esto es una construcción, ¿no?, de hombres. Claro, si la Biblia no es inspirada por Dios, pues bueno, pues es fabricada, redactada o inventada por hombres, eso es así. Y al final, sobre todo en el Nuevo Testamento, dirán que bueno, todo es una invención, una fabricación literaria creada por los discípulos, ¿no?, por los seguidores de Jesús, que después de la crucifixión de Cristo, su muerte, quedarían muy desconcertados y, bueno, de alguna manera, para que, según ellos, obviamente, este cuento, esta narrativa, esta historia, pues no cayera a tierra, pues lo que había que hacer era idealizar a Cristo, ¿no?, deificar a Cristo, levantarlo, divinizarlo. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Esto es así, Manuel? Es decir, los autores bíblicos, sobre todo neotestamentarios, fabricaron esta historia y hicieron que todo fuera un mito. Es decir, nos han mentido, son unos mentirosos, una banda, ¿no?, una banda de mentirosos los escritores, neotestamentarios, ¿o no? ¿Qué clase de personas fueron? Una pregunta muy importante. Si me permite, voy a contar muy brevemente un testimonio de algo que me ocurrió cuando estábamos pastoreando en Bolaños, en la iglesia. Una tarde nos llegó allí a la iglesia, a una de las reuniones, un joven de unos 35 años aproximadamente, que después de quedarse a la reunión que teníamos, no recuerdo si era de oración, de estudio bíblico, el caso es que después me abordó a hablar conmigo y me preguntó, me hizo la pregunta, me dijo, literalmente, la recuerdo, no se me olvidará nunca por la expresión que utilizó, me dijo, ¿cómo me puedes garantizar que quienes escribieron este libro no eran unos buscavidas que trataban simplemente de buscarse la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, necesitamos poder contestar a esta pregunta para saber si podemos fiarnos de su palabra o no. ¿Qué clases de personas fueron los autores? Bueno, al menos dos cosas hacen improbable que ellos fueran unos mentirosos o unos buscavidas, como decía este hombre, ¿no? A ver. Además de la rigurosa ética que predicaban. Una es el hecho de que continuamente pueden apelar a sus lectores en cuanto a la verdad que proclaman. Por ejemplo, podemos leer, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto lo encontramos en Hechos 2:22. Claro. O también, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Podemos leerlo esto en Hechos 26, versículos 25 y 26. Muy bueno. Y la otra es que muchos de ellos, la mayoría, sellaron sus palabras con su propia sangre. Estaban dispuestos a morir por la verdad que enseñaban. Pues bien, un mártir puede estar engañado, pero difícilmente muere por una mentira. Entonces, la impresión que recibimos al leer las páginas del Nuevo Testamento es que los apóstoles eran hombres muy diferentes entre sí. Pensemos, por ejemplo, en la sensibilidad de Juan o la impetuosidad de Pedro, o el escepticismo de Tomás, o el rigor lógico de Pablo. Eran también de distintos trasfondos sociales y niveles académicos.
pero destacaban por su sensatez, su sentido común, su sinceridad y su realismo. Nunca intentan engañarnos en cuanto a sus propios defectos y estaban dispuestos a poner sus vidas por la verdad del Evangelio. La exactitud histórica de los autores es otra cuestión que debemos tener en cuenta. Por su naturaleza, la veracidad y narración de muchos de los hechos de la vida de Jesús y de los apóstoles, por ejemplo, muchos de sus milagros, viajes, enseñanzas, etc., se encuentran dentro de un marco social y político amplio con referencias históricas que se prestan a la clase de investigación que puede medir la exactitud y la integridad del autor, ¿no? Ahora bien, si las narraciones históricas del Nuevo Testamento fueran fraudulentas, fabricadas décadas después de los hechos a fin de servir de apoyo a una religión inventada, habría sido poco probable que los autores se hubieran arriesgado a crear este marco histórico más amplio. Quien hace la mención frecuentemente, como en los evangelios, de las escrituras imperiales y de figuras históricas conocidas, pues debe tener mucho cuidado con la exactitud de los datos, porque estos ofrecen a sus lectores muchas oportunidades de comprobación. Claro, y es verdad. Ayer estaba leyendo y escuchando cómo, sobre todo en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, cómo los cristianos protestantes, esas primeras generaciones, fueron brutal y atrozmente perseguidos pues por Felipe II, ¿no? En parte de Carlos I, de España, V de Alemania, y sobre todo por Felipe II. Y ellos daban una declaración, dice, estamos dispuestos a arrojar nuestras vidas, nuestros cuerpos al fuego, a nuestras bocas a mordazas, nuestras manos a grilletes, nuestras lenguas al filo de las espadas para que sean cortadas, dice, antes de renunciar a nuestra fe, y estamos dispuestos a entregar nuestra vida a la muerte y al martirio antes de renunciar a la verdad de Dios, ¿no? Y del Evangelio. Y es lo que decía, nadie moriría por una mentira. Y yo luego creo las que es evidencia de que no nos mienten, ¿no? Sí. ¿Quién va a entregar su vida por una mentira? Yo creo que esa es la mayor evidencia. Cuando sabe que es una mentira. Claro. Es decir, si ellos hubieran sabido, y lo que has comentado es buenísimo, cómo apelan, decir, a ver, si me lo estoy inventando, apelaban a la audiencia, dime si es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo. Así que, pues es muy, muy, muy bueno. Y podemos ahondar un poquito más, por ejemplo, en estas evidencias y en estos ejemplos que nos estabas dando desde el punto de vista histórico. Hace un año y medio, leía el libro o la tesis doctoral de una apologista, una mujer, que ella hizo toda su tesis en ver los nombres y los apellidos, sobre todo los nombres, más que apellidos, ¿cómo se llama? Apodos que recibían, sobrenombres que recibían, y cómo coinciden perfectamente los nombres que aparecen en la Biblia con los lugares geográficos. Es decir, si alguien hubiera escrito la Biblia, se lo hubiera inventado desde la ciudad de Jerusalén o desde Cesarea o desde Antioquía, bueno, pues los nombres los hubiera puesto conforme a la región donde vivía. Pero es impresionante ver conforme aparecen nuevos lugares geográficos, aparecen nuevos nombres y coinciden plenamente. Dice, eso es imposible que alguien lo pudiera fabricar, a no ser que realmente hubiera conocido y hubiera ido a esos lugares y hubiera tenido esa información, ¿no? No es como hoy en día que tenemos internet y tenemos acceso. Así que ahondando en todo esto, Manuel, sobre todo en este historiador, ¿no? Que es Lucas, ¿nos podrías dar algún ejemplo más de todo esto? Bueno, es interesante notar que vez tras vez los datos de sus escritos, que pueden ser comprobados, resultan ser tan exactos que nos convencen de su rigor como historiador y, por lo tanto, de la veracidad y confiabilidad también de los datos que no pueden ser demostrados. Por ejemplo, diferentes arqueólogos e historiadores nos aseguran que su descripción de las poblaciones mencionadas en sus narraciones muestran un conocimiento de primera mano y que tanto el ambiente como los detalles que describe son correctos. Los expertos en historia de la navegación también reconocen que el libro de los Hechos es uno de los documentos más instructivos para conocer la náutica antigua. Y Lucas no era... Es verdad. ¿no? Entonces estos detalles que él revela pues dan también veracidad a sus escritos, ¿no?
Otro ejemplo es el uso que hace Lucas de diferentes títulos imperiales. Filipo no era una provincia senatorial, sino una colonia romana, tal y como Lucas mismo nos dice en Hechos 16:12. Por lo tanto, sus oficiales tenían otros nombres distintos. Se les llamaba prétores y líctores, traducidos como magistrados y alguaciles en nuestra versión en Hechos 16, 20 y 35. O las autoridades de Tesalónica, que son llamadas por Lucas politarcos. En el texto griego de Hechos 17:6, en nuestra traducción dice sencillamente las autoridades de las ciudades. Esta es una palabra desconocida en la literatura clásica, pero ha aparecido en diferentes inscripciones arqueológicas en la región de Macedonia, que también da credibilidad a los escritos de Wow. Y en Hechos 28:7, cuando Pablo sufre el naufragio en Malta, leemos acerca del hombre principal de la isla. Durante mucho tiempo se creía que esta sencillamente era una frase descriptiva, pero ahora se ha establecido que era el título oficial del gobernador romano. Todos estos son algunos de los muchos ejemplos en los que vemos la escrupulosa exactitud de Lucas. Hasta tal punto es así que en varias ocasiones los historiadores han tenido que rectificar sus teorías y reconocer que él tenía razón. Así que fíjate cuánta exactitud hay en sus escritos, ¿no? Oye, recordamos, me venía a memoria este arqueólogo Adam Ramsey, ¿recuerdas? Que dedicó toda su vida y energía y su capacidad intelectual para refutar especialmente el libro de Hechos, los escritos de Lucas, y al final se convirtió. Este hombre al final fue honesto, fue una búsqueda honesta, sincera, y al final, ante la evidencia, tuvo que doblar sus rodillas delante de la verdad de Dios y del Evangelio, y conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Qué impresionante. La propia palabra, Fernando, dice que si le buscamos de todo corazón, le hallaremos. Entonces, este hombre buscó la verdad de todo corazón, y la verdad es Cristo, así que se encontró con él, obviamente. Qué bueno. Estamos viendo la historicidad, la veracidad, la confiabilidad, en definitiva, de la palabra desde un punto de vista histórico, ¿no? Desde la historia, con una mirada al pasado. Pero Manuel, aquí viene, y esto me da pie a abrir otro campo de preguntas, ¿de acuerdo? No solo, la mirada al pasado hemos visto que es veraz, es confiable, pero ¿qué tal la mirada al futuro? Me estoy refiriendo a la profecía. Todas las cosas que la Biblia y la Escritura dijo que ocurrirían y que realmente ocurrieron. Es decir, ahora nosotros vemos el cumplimiento de muchas profecías, pero en su momento fueron justamente eso, profecías que anticipaban, predecían lo que había de acontecer. Esto lo digo porque esto nos da esa paz y esa seguridad, ese aval o garantía de que de igual manera que las profecías pasadas se cumplieron, pues todas las profecías que están por cumplirse, entre ellas el glorioso regreso de Cristo Jesús a esta tierra, pues también se cumplirán. En cuanto a la profecía bíblica, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo avala? ¿Cómo es la garantía de todos los cumplimientos a la hora de evidenciar que la Biblia pues es eso, justamente la palabra de Dios? Bueno, este es un campo, el de la profecía, lo profético, que a mí en lo personal me apasiona. Y bueno, habría mucho que hablar sobre profecía quizá en otro momento, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, comenzaré por decir que la palabra griega profeteia, de la cual procede la palabra profecía, está compuesta de la preposición pro, que significa adelante, y del verbo feteia, que significa hablar. Su sentido es el de proclamar o expresar la mente y el consejo de Dios. Entonces, según esta definición, toda la escritura es de alguna manera profecía o profética. Claro. Pero también hay un aspecto de la profecía que trata o se refiere a las predicciones que la misma escritura contiene. Numerosas predicciones hechas a través de la Biblia se cumplieron a través de la historia. Por ejemplo, Isaías predijo un siglo antes que el rey Ciro de Persia le permitiría a Israel regresar a su tierra y reconstruir el templo. Eso está escrito en Isaías 44:28. Wow. Otro ejemplo, el profeta Ezequiel predijo varios detalles acerca de la caída de Tiro.
están descritos en Ezequiel 26 y también de Sidón, que se puede leer en Ezequiel 28, versículos 22 al 23. De igual manera, el profeta Daniel predijo el surgimiento de los siguientes 3 imperios y el periodo en el que se cumpliría la venida de Jesús, en Daniel 9, 24 al 27. Igualmente, asombrosas son las docenas de profecías que fueron cumplidas por Jesucristo mismo. Los autores del Antiguo Testamento predijeron el nacimiento de Jesús en Belén, eso está en Miqueas 5:2, su ministerio en Galilea, eso está en Isaías 9, versículos 1 y 2, que descendería del rey David, que está escrito en Isaías 11:1, y la entrada triunfal en Jerusalén, que se encuentra en Zacarías 9:9. Tales predicciones son las marcas divinas que están en toda la Escritura. Muchas escrituras del Antiguo Testamento apuntan claramente a Jesús. Ahora, claro, ¿es posible que las profecías simplemente ocurran, que sea casualidad? ¿Qué probabilidad hay de que las profecías se cumplan sin medir inspiración sobrenatural? Bueno, las leyes matemáticas de la probabilidad establecen que la probabilidad de que varios hechos fortuitos, independientes unos de otros, se realice simultáneamente es el producto de las probabilidades de todos los sucesos individuales. El profesor P. Stoner calculó la probabilidad de que 48 profecías mesiánicas se cumplieran en un hombre cualquiera. Y fíjate, el resultado es de 10 elevado a 157. O sea, es una cifra que escapa de nuestra mente. Según dicen los entendidos, esta cifra corresponde a un número mayor que el de todos los átomos existentes en el universo entero. Esa es la probabilidad de que 48 profecías mesiánicas se cumplieran en un hombre cualquiera. O sea, imagínate, ¿no? Es que no, eso en matemáticas se llama probabilidad cero, es decir, y de hecho el número de átomos en el universo, no te creas que está cercano a 10 elevado a la 157, no, el número es 10 elevado a, creo recordar, 50 y largos, 10 elevado a 60, más o menos. Pero es que cada vez que le pones un cero más, no es que se duplica, sino que se multiplica por 1000. Por lo tanto, necesitaríamos millones y millones y millones, no solamente de vidas y de átomos, sino de universos para que esto se pudiera cumplir. Por lo tanto, la probabilidad, y esto es pura matemática y pura estadística, es cero, es algo sobrenatural, es algo divino, es algo que evidencia que la Biblia es palabra de Dios y que, por supuesto, Jesucristo fue quien dijo ser el Hijo de Dios hecho hombre, con esa naturaleza humana, pero también divina. Manuel, la apologética, de hecho, esto sería unas pinceladas desde el punto de vista de apologética a la Escritura y a la Biblia, y esto nos daría pues para un estudio completo, una serie de estudios que veremos si lo haremos en formato online o oramos que ya lo podamos hacer en formato también presencial en la iglesia. Estamos llegando, Manuel, al final. Estamos llegando, Manuel, al final también de este estudio y antes de despedirnos, por supuesto, pues me gustaría que nos pudieras dar una conclusión, unas palabras finales a todo lo que hemos visto en este programa, desde la escritura, el canon, desde los autores, escritores neotestamentarios, desde la historicidad, desde los lugares, de los lugares históricos, la arqueología, lo que estamos viendo ahora también de la profecía. Unas palabras finales, de acuerdo, pues ya dirigidas a todos nosotros. Bueno, pues yo creo que la mejor conclusión es entender que todos los hechos que han sido mencionados en este estudio apuntan definitivamente a la verdad de que la Biblia es una obra inspirada divinamente que sirve como un testimonio confiable de la existencia de Dios sin lugar a dudas. La Biblia es la palabra de Dios, enseñanza que tiene no menos autoridad que Jesucristo mismo, ya que el mismo Cristo se sujeta a esta palabra, quien confirmó la inspiración del Antiguo Testamento y prometió el Nuevo. El testimonio de Jesús y los apóstoles es que la Biblia es inerrante en lo que enseña acerca de todas las materias, desde los tiempos de los verbos y las mismísimas letras de la palabra.
Además, tenemos mucha evidencia para demostrar que las Biblias que hoy tenemos en nuestras manos representan a los manuscritos originales con un muy alto grado de exactitud, como ningún otro libro del mundo. En suma y en definitiva, si tuviéramos que dar una última frase, un titular, o un titular, efectivamente, como conclusión, es que la Biblia que podemos tener hoy en día en nuestras manos es Dios hablándonos sin lugar a dudas. Wow. La Biblia es la palabra de Dios y lo que hoy, me encanta ese titular, tenemos en nuestras manos es lo que los escritores inspirados dejaron por escrito. Hemos llegado al final de este programa, pero queremos animar, antes por favor de despedirte a todos aquellos que nos estén viendo y siguiendo, deja tus comentarios y opiniones o preguntas antes de desconectar. Y queremos animar muchísimo. En la descripción ahí abajo de este vídeo hemos dejado el link a los vídeos anteriores. Este es el cuarto programa, cuarto vídeo. Hay 3 anteriores que hemos hablado, los 2 primeros de la inspiración de la Biblia como palabra de Dios desde un punto de vista más teológico, y en estos 2 últimos hemos visto cómo la Biblia es palabra de Dios, pero de un punto de vista mucho más apologética, viendo la historicidad y la veracidad de la misma. Esto es simplemente para crear, no solamente para edificar nuestra fe, sino también para darnos las herramientas de compartirla y compartirla con otros que no conocen a Cristo. Era nuestra oración antes de comenzar la grabación de este vídeo. Por lo demás, familia rockera, pues llega el momento de despedirnos. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí, por todo tu tiempo. Un placer, un placer. Y nos emplazamos para el siguiente programa, familia rockera. Seguimos unidos, seguimos conectados. Que el Señor os bendiga.